lugar en esta mañana y vamos a Romanos capítulo 4. Vamos a estar viendo todo el capítulo porque es un resumen de los capítulos 2 y 3 que hemos estado hablando. Ya el apóstol Pablo, para adentrarse un poco más hacia la justificación, va a tocar dos ejemplos que vamos a estar viendo en el capítulo 4, bien interesante. La lección de este domingo pues se llama Hijos de la Promesa. Vamos a ver que los hijos de la promesa no solamente hacía referencia al pueblo de Israel, no solamente hacía referencia a las 12 tribus, sino vamos a ver qué grande, qué glorioso es Dios, que desde tiempos antiguos, vemos que desde el Antiguo Testamento y desde antes, Dios ya tenía el plan perfecto para poder redimir a su creación. Y dicen los primeros versículos del 1 al 3, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo empieza con estos tres versículos haciéndose una pregunta referente a lo que ya hemos visto: la ley y la fe, las obras y la fe. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que nos justifica ante Dios? ¿Será que yo puedo llegar a ser una excelente persona y Dios, a través de mis obras, de mi carácter, va a decir: este es mi hijo, te perdono por todo el pecado, por esa maldad que tienes dentro? Porque los judíos pensaban que ellos se justificaban ante Dios por sus buenas acciones. Y muchas veces esas buenas acciones, la intención detrás de ellas ya no era pura. Ellos decían: veo a este pobre, voy a darle dinero para que Dios se goce de mí, pero realmente no me importa, solo lo hago para que Dios se goce de mí. Y ese sentimiento no era puro. Es como hoy en día, muchas personas te dicen: necesitas algo, yo tengo, te lo doy, pero cuando sea el momento tú me vas a regresar el favor. Porque la intención no es pura, la intención es beneficiarme a costa de la necesidad de alguien. Ese era el pensamiento de los fariseos, de los escribas. Ese es el pensamiento de la humanidad hoy en día. Yo te puedo ayudar, pero tú también me vas a ayudar. Entonces, eso es lo que engloba las obras. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham llegó a agradar a Dios por sus obras, entonces Abraham era perfecto y no necesita a Cristo. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos a Cristo? Todos nosotros necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Que no somos nada, somos como el polvo y al polvo volveremos, pero gracias a Cristo tenemos vida eterna. Lo que Pablo le está hablando ya de una manera más dura, más directa a los oyentes en Roma. Acuérdense, necesitan de Cristo, necesitan poner su fe y su confianza en Cristo, porque no podemos gloriarnos de nosotros mismos, porque no somos nada, porque todo lo que tenemos en algún momento lo podemos perder. Los bienes, el trabajo, la salud, nada en esta vida la tenemos seguro, solamente la vida eterna, y es gracias a Cristo. Y luego termina el apóstol Pablo con este versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice en el Antiguo Testamento? Génesis, que nos cuenta la historia de Abraham. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? ¿Hacer algún sacrificio? ¿Caminar ciertos kilómetros? ¿Qué tuvo que hacer? Creer. Fe. Creer. Y el solo hecho de que Abraham le haya creído a Dios y a esa promesa que Dios le dio fue suficiente para que Abraham, un hombre como tú y como yo, de carne y hueso, con debilidades, con problemas, Abraham estaba pasando por un momento difícil porque él no podía tener hijos. Lo había intentado por años. Ya era grande. ¿A los cuántos años Abraham tuvo a su hijo Isaac? 100 años, y lo vamos a ver más adelante en el
versículos. Y cuando Dios le dice a Abraham, aproximadamente cuando Abraham tenía unos 90 años, unos 85, 90 años, te voy a dar un hijo. Y él se cuestionaba y decía, pues yo ya soy grande, ya no puedo con mi columna. Yo a mis 26 años ya no puedo con mi columna, ya. Por eso necesitamos apoyo con los niños, porque ya estoy viejo. Y Abraham a una edad avanzada, él pudo haber dicho eso, es que ya no se puede. Fisiológicamente ya es tarde para eso. Mi esposa ya es grande, a un bebé por 9 meses. No puede ser. Pero Abraham no pensó en eso, Abraham creyó. Y eso fue suficiente para poder justificarlo ante Dios. A tal punto que dentro de la historia en el Antiguo Testamento solamente hay un personaje en la Biblia que nos dice literalmente en las Escrituras que fue considerado amigo de Dios. Abraham. Por eso es que en esta hermosa mañana yo te animo a que sigamos creyendo, que perseveremos, que sigamos poniendo nuestra confianza en Dios. A lo mejor a lo largo de este mes aún no han venido los problemas, las necesidades, a lo mejor ya. Pero sea que estemos pasando por tiempos de descanso o por tiempos de dificultad, mantengámonos firmes en nuestra fe en Cristo. No dependamos en ningún momento de lo que nosotros podemos hacer, porque podemos fallar en algún momento, pero Cristo no va a fallar. Cristo va a permanecer fiel en nuestras vidas. Versículo 4 al 5 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tenemos el ejemplo de Abraham. Y Pablo nos pone un ejemplo de un asalariado. Bueno, aquel que trabaja, pues necesita recibir un sueldo, porque él se merece ese sueldo. Y si no se le paga ese sueldo por el trabajo que él hizo, pues hay una deuda. Pero después dice Pablo, pero el que no trabaja y se le da, eso es gracia. Eso es recibir algo que no merecemos. Por eso nos pone este ejemplo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, porque hay gracia. La gracia es el regalo de Dios a nuestras vidas que tú y yo no merecemos. Hablando específicamente en este tema de la justificación, hablando de la salvación. ¿Cuántos somos buenos? ¿Cuántos de nosotros podemos considerarnos perfectos, que todo lo que hacemos sale bien? Ahora que estemos más al rato conviviendo con las carnes asadas, pues hay una parrilla. Esa parrilla yo me tardé como una semana en armarla. Yo dije, en un ratito la armo. Y vi unos videos que decían en 20 minutos la puedes armar. Y dije, excelente, yo lo voy a hacer en 10. Y la empecé a armar, puse unos tornillos donde no iban, parecía que la parrilla estaba quedando hasta arriba, tuve que desarmarla. Nadie es perfecto, solamente Cristo. Y esa es nuestra fe, nuestra confianza, que somos imperfectos, pero si Cristo está en nuestras vidas, Él nos va a justificar ante Dios. Solamente Él en nuestras vidas es capaz de hacerlo. Ni por más que nos preparemos en esta vida, vamos a cometer errores, porque es parte de nuestro crecimiento. Yo todavía no soy papá, pero pobre de mi primer hijo, porque él va a ser mi experimento. Y a lo largo de este camino que tenemos por delante, vamos a estar con prueba y error. Algunas cosas nos van a salir a la primera, algunas cosas no nos van a salir y van a ser para nuestra enseñanza. Pero a lo largo de todo eso, Dios se va a mantener fiel a nuestras vidas. Y luego viene otro segundo ejemplo en este versículo 6 al 8 que nos dice, como también David
habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Este salmo lo podemos encontrar en el Salmo 32. David hablando acerca de la gracia, de la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Sabes que al rey David, aparte de considerarse como un rey y como un pastor de ovejas, también fue considerado como un profeta? En el Salmos 2 nos habla acerca del reinado del Mesías, hablando del periodo de los 1000 años, que todavía no sucede, pero va a suceder. Entonces, David, con la gracia de Dios, escribe este Salmos, que es para nuestro provecho. Y te voy a invitar a que vayamos allá, Salmos 32, y vamos a darle lectura. Te voy a invitar a que te pongas de pie para hacer un poco de hambre, para preparar nuestro estómago. No es cierto. Salmos 32, y vamos a darle lectura a los primeros 2 versículos. Dice este Salmos 32, versículo 1 al 2, dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Puedes tomar tu lugar. Bienaventurado. Los días miércoles que tenemos servicio a las 6:30 estamos viendo el Sermón del Monte. Ya vimos las bienaventuranzas, y dentro de esas bienaventuranzas vimos la primera, o analizábamos la primera, que era: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y analizábamos esta palabra, bienaventurado, que llegábamos a la conclusión, dentro de las definiciones que se dan, pues es aquella persona que recibe el favor de Dios, la bendición de Dios. Y veíamos que la bendición de Dios no es simplemente una alegría, no es simplemente algo pasajero, es algo que trae prosperidad, que trae aumento, bendición, y que con ella no viene tristeza. Y veíamos que esa bendición es especial, por eso es bendición, porque es un favor de Dios hacia la humanidad. Y en este versículo David toca bienaventurado, y veíamos esa primer bienaventuranza, y cuando decíamos a qué se refería cuando Jesucristo dijo los pobres en espíritu. Y dentro de nuestro estudio llegábamos a la conclusión que es aquellos que reconocen su necesidad, que son aquellos que reconocen que son malos, que hay algo en ellos que los aleja de Dios, pero que reconocen la necesidad de buscar a Cristo en sus vidas. Por eso es que son bienaventurados, por eso es que son bendecidos. Y aquí David en este Salmos 32, aunque Jesús todavía no había llegado, pasaron varios años, cientos de años para que Jesucristo se manifestara. Pero David ya estaba hablando de esos bienaventurados que iban a creer en Cristo, que iban a reconocer su necesidad espiritual. Por eso es que me encanta estudiar las Escrituras, porque podemos ver que diferentes versículos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, libros poéticos, libros de profecía, libros de revelación, de historia, tienen armonía. Podemos aprender y fundamentarnos y llenarnos de ese conocimiento. Fíjate cómo Pablo nos está hablando de esa bienaventuranza, de esa gracia, cómo ya nos llevó a los tiempos de Abraham, ahora a los tiempos de David, y vemos cómo la Biblia tiene armonía, tiene una coherencia que nos sirve para que tú y yo tomemos ánimo y creamos con más fervor en la palabra de Dios, y que nuestras vidas la llevemos a la luz de las Escrituras. Voy a leerte una vez más estos versículos 6, 7 y 8 de Romanos 4. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Para poder ser justificados ante Dios no necesito obras, sino necesito
creer. Con eso es suficiente para que Dios me justifique. ¿Creer en quién? En Cristo. Es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos capítulos. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Porque si tú y yo podemos decir, me pongo como ejemplo, yo a mis 26 años no tengo ningún pecado. Libre de pecado. Yo puedo tirar la piedra y aventársela a alguien, puedo agarrar la piedra y aventársela a alguien porque soy libre de pecado. Yo me haría una persona no honesta porque yo he fallado mucho, pero por la gracia de Dios sigo aquí. Por la gracia de Dios, Dios me ha dado la oportunidad, el privilegio de poder ser pastor, y yo estoy bien agradecido con Dios y bien agradecido con ustedes, hermanos. Pero a lo que yo quiero referirme es que ninguno de nosotros somos libres de culpa. Todos somos pecadores. Pero mira qué bello versículo nos acabó de dar el apóstol Pablo y que hacía mención al Salmos de David. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículo 9 nos dice: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, haciendo referencia a aquellos judíos que guardaban la ley, o también para los de la incircuncisión, aquellos gentiles que no guardaban la ley porque no era su tradición, no eran sus costumbres. Porque decimos que a Abraham le fue contada la justicia por justicia. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la circuncisión? Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, esta fe, esta justificación, esta gracia es para los circuncisos o para los incircuncisos. Y luego él se hace otra pregunta: ¿cómo Abraham fue justificado? ¿Estando incircunciso o estando circunciso? A lo mejor hay que volver a refrescar nuestra memoria. Esto acerca de la circuncisión data desde el Antiguo Testamento, que fue una señal que Dios le dio a Abraham para que a partir de ahí, con su hijo Isaac y con su descendencia, se circuncidaran como señal del pacto que Dios le había dado a Abraham. Y ahorita vamos a tocar ese pacto. Y entonces vemos que a partir de ahí el pueblo de Israel se diferenciaba por muchas costumbres, muchas cuestiones, pero dentro de ellas estaba la circuncisión, que era como una señal de decir: nosotros pertenecemos a Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces Pablo dice, bueno, el pueblo de Dios son los que se circuncidaron conforme a la ley. Esa gracia, esa fe es para ellos, o esa gracia y esa fe es para aquellos que no se han circuncidado. Y luego llega a esta pregunta: Abraham, cuando recibió esa promesa, cuando él creyó, ¿estaba circuncidado o no estaba circuncidado? Y luego nos responde él mismo en este versículo: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham no estaba circuncidado, sino él todavía era un incircunciso, todavía no había hecho esa señal en su carne, pero él había creído. Por eso es que una vez más nos dice que nuestra fe, que nuestro compromiso con Dios no es por obras, sino por fe. Versículo 11: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Esa fe que él tuvo, por consecuencia después llegó la circuncisión. Es como en nuestras vidas. Nosotros como creyentes tenemos que dar buenas obras, pero nuestra salvación no depende de las buenas obras, sino depende de Cristo en nuestras vidas. Como resultado de que Cristo está en mi vida, como resultado que he confiado, que he tenido mi fe en Cristo, por ende mi vida la reflejo con buenas acciones, pero es Cristo en mi vida. Por eso Jesucristo nos dejó en Juan capítulo 15, versículos 5 al 7. Esta enseñanza
y esta lección para cada uno de nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5 y 7 nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí Jesucristo está diciendo: yo soy la vid, yo soy el tronco, la raíz, el tronco que va a nutrir las ramas, y esas ramas van a dar fruto. Entonces, muchas personas dicen: para que yo pueda agradar a Dios, necesito tener buenas obras en mí. Y no se acuerdan de Cristo. Y piensan que con sus buenas obras están agradando a Dios. Pero nosotros entendemos que para poder agradar a Dios necesitamos la vid, creer en Cristo. Y como resultado de que Cristo está en mi vida, yo voy a dar buenos frutos, buenas acciones. Entonces, esto es algo que el pueblo judío le costaba entender. Como ellos se preguntaban: ¿cómo es que a través de Cristo podemos agradar a Dios? ¿Cómo puede ser que Cristo me justifique si yo por mi propia fuerza tengo que buscar mi justificación? Por eso es que nosotros, cuando Cristo viene, entramos en el periodo de la gracia. Dios nos justifica por medio de Cristo. Por eso tocábamos este versículo: estando aún en circuncisión, para que, versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y esto que se le dio a Abraham, esta promesa que se le dio a Abraham, no solamente fue para los de la circuncisión, no solamente fue para su descendencia, para las 12 tribus de Israel, sino fue para nosotros, que en algún momento íbamos a creer. Fíjate qué plan glorioso de Dios. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pero una vez más el apóstol Pablo toca en este versículo 12 las pisadas de la fe. Somos hijos de la promesa, de esa promesa que se le dio a Abraham, que Abraham iba a ver su descendencia grande, multiplicada, que no se iba a poder contar, que iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena de la playa. Tú y yo somos parte de esa promesa, pero gracias a la fe, gracias a ese ejemplo que se nos dejó desde un principio, desde el Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios se está manifestando, que iba a salvar a la humanidad por medio de la fe, por medio de la fe en Cristo. ¿No tenemos un Dios grandioso? ¿Un Dios poderoso? Sigamos confiando en Él, sigamos teniendo fe. Hebreos capítulo 12 nos dice que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Aunque aquí Pablo lo menciona como el padre de la descendencia, pero de una manera impresionante se nos está hablando de Cristo, de nuestra confianza en Cristo. Vamos al versículo 13, ya estamos por terminar. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, por su fe, por haber creído en lo que Dios le había dicho. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque si así fuese el caso, entonces los únicos que iban a ser salvos iban a ser la descendencia de Abraham, las 12 tribus. ¿Alguno de ustedes es perteneciente a las 12 tribus?
Y es aún más interesante porque dentro de la historia podemos ver cómo 10 tribus se pierden. Y ahorita el pueblo de Israel está conformada mayormente por 2 tribus, la de y la de Judá. Entonces, si fuese el caso que solamente se salvarían los de la descendencia, los de la ley, los de las 12 tribus, pues yo ya estoy bien amolado porque yo tengo rasgos muy mexicanos. Yo soy 100% mexicano. Y luego nos dice este versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. También es importante la última parte que nos dice el versículo 14, porque los de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, creer en Jesucristo no tendría ningún resultado en nosotros que no somos del pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera todavía más impactante, el sacrificio que Jesucristo hizo no tendría valor ante nosotros. Por eso es que cuando las personas se enfocan más en sus obras, cuando las personas se enfocan en decir, yo voy a agradar a Dios por mis obras, se está menospreciando a Cristo y el sacrificio que Él hizo. Muchos cambian a Cristo por las obras. Muchos ponen en primer plano las obras antes que Cristo, pero Cristo siempre tiene que estar en primer plano en nuestras vidas. Por eso yo le doy gracias a Dios y yo te felicito por estar aquí. A los hermanos que dedicaron tiempo para poder venir, para que aprendamos más acerca de nuestra fe, para que entendamos, recordemos el valor que Cristo tiene en nuestras vidas, que es el primer lugar. No hay nada más importante. Dios, Cristo, el Espíritu Santo son lo más importante en nuestras vidas. Jesucristo, y es algo que a mí me impacta mucho y que he estado meditando a lo largo de estos días. Jesucristo dijo que el que no dejara a su padre o a su madre o a sus hermanos no eran dignos de él. Tenemos que entender que mi prioridad es Cristo. Es Cristo. Versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Hemos visto varios versículos de Romanos y nos hemos apoyado en otros versículos de la Biblia que la ley se nos dio para que conociéramos el pecado, que la ley se nos dio para que fuese nuestro ayo, para que nos llevara a Cristo. Y luego vemos en este versículo que la ley produce en nosotros ira, porque somos imperfectos, porque la ley es perfecta y cuando tratemos de cumplir la ley nos vamos a enojar, porque vamos a fallar una y otra vez, porque no vamos a poder cumplirla. Por eso es que nos dice este versículo, la ley no es mala, el problema es que tú y yo somos imperfectos y la ley es perfecta. Versículo 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y no está hablando de la tribu de Israel, está hablando de la humanidad. La salvación está disponible para todo aquel que quiera ser salvo. Lo único que tiene que hacer es creer en Cristo. No solamente para la que es de la ley, hablando de las tribus de Israel, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, de todos aquellos que hemos creído en Cristo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este es nuestro Dios, sublime en poder, grandioso, misericordioso. Dios escuchó la voz, Abraham escuchó la voz de Dios y creyó. Hoy tú y yo tenemos la voz de Dios escrita en la palabra de Dios, y cuando tú y yo la leemos, yo te invito a que hagamos de ella nuestras promesas y creamos.
Cuando estemos desanimados, cuando estemos pasando por momentos de angustias, vayamos a buscar a Dios en su palabra y tomemos sus promesas que Él nos ha dejado. Por eso es que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, medicina a nuestro espíritu, porque en ella tú y yo podemos fortalecernos. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y Abraham pudo haberse cuestionado, ¿será cierto lo que dice Dios o no será cierto? Abraham creyó. Abraham creyó. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Era imposible para el hombre. Hoy en día, si traemos los parámetros de cuando Abraham tuvo a Isaac, vemos que Abraham tenía 100 años, Isaac aproximadamente 90, 91, 92 años. Es imposible para nuestros ojos, para nuestro entendimiento. Yo que soy del área de la salud y llevé embriología, es imposible que alguien dé a luz a sus 99 años, y más si es estéril. Es imposible. Puedo hasta dar mi vida en decir, es que es imposible, no se puede, no hay razón. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Ese es nuestro Dios. Muchas veces el conocimiento humano, la sabiduría humana nos limita a creer en Dios. Porque podemos decir, es que es imposible, es que la ciencia no lo aprueba y yo no lo apruebo. Pero en esta tarde recordamos que debemos de seguir poniendo nuestra confianza en Dios. Y lo que la humanidad diga que es imposible, para Dios es posible. Y yo conozco el testimonio de muchos hermanos que pasaron enfermedades que ya no había cura, pero Dios los sanó. Yo conozco a muchos hermanos que estaban a punto de morir, pero Dios les brindó vida. Ese es nuestro Dios. Por eso nos dice en este versículo que Abraham no se debilitó en la fe, sino permaneció su fe a la palabra de Dios. Yo te invito en esta hermosa tarde, hermano, a que sigamos poniendo nuestra fe en Dios, sigamos poniendo nuestra confianza en Cristo. Se acabó el mes, estamos ya a unos días de que se acabe el mes de enero, pero aún nos quedan 11 meses más, 11 meses de retos, de pruebas, de necesidades. El enemigo va a querer que nosotros dejemos de creer en Dios. Pero yo en este domingo te invito a que recordemos que tenemos un Dios que para lo que nosotros es imposible, para Él es posible. Tenemos un Dios que nos dice en este versículo, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, versículo 20, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. Fortalezcamos nuestra fe para seguir creyendo y confiando en Dios, ese Dios todopoderoso que Él puede hacer lo que nos ha prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a todos nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La fe en Jesucristo. Jesucristo fue enviado a esta tierra para pagar el precio de nuestra redención. Y a través de nuestra fe en Él y a través de que Él murió y resucitó, nosotros somos
justificados. No hay otra manera, no hay otro medio. No es por obras, no es por dinero. Hace 2 domingos hablábamos un poco de la historia acerca de una religión que vio que podía tener dinero dando perdón de pecados. La iglesia de Cristo no te va a pedir nada para que seas salvo, solamente te va a pedir que creas en Cristo. Esa es la verdadera religión. Y te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a terminar leyendo Hebreos. Hebreos capítulo 12. Versículo 1 al 3, y vamos a darle lectura de manera unida, bien fuertes, a esta palabra que después se nos deja en Hebreos. Jesucristo nuestro Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3 nos dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sigamos poniendo nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él hizo lo que para nosotros era imposible. Lo que nuestras vidas o nuestras acciones no se podían hacer, buscar por nosotros mismos la reconciliación con Dios, lo más difícil, lo imposible para nosotros. Dios lo hizo posible a través de nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Recordemos el sacrificio que Él tuvo que pagar por nosotros y reflexionemos que Él ahora nos permite llevar. Vamos a orar esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Estamos bien agradecidos, Señor, por este nuevo año, Señor, 2023, por este fin de mes también, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso. Te doy gracias por tu palabra que hoy hemos visto, el recordar nuestra fe, el recordar que tú nos justificas por medio de nuestra fe en Cristo. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús a morir por nosotros, a pagar el precio que era imposible que nosotros lo pagáramos por nosotros mismos, Señor. Te doy las gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia sigas hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Sigas motivándonos a venir, Señor, los domingos, los días miércoles, apoyando en las actividades, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido que a lo largo de estos 11 meses que aún quedan, sea tu gracia, tu amor, tu justicia en nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu amor, de tu gracia. Sosténnos, danos la fuerza necesaria para seguir adelante, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos guíes, que tú nos hagas mantener nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos a llevar esos frutos. Él dijo que Él era la vid y nosotros el pámpano, y que si estábamos en Él podríamos llevar muchos frutos, Señor. Te damos gracias porque también aprendemos y entendemos que es parte de nuestra responsabilidad como creyentes reflejar, llevar buenos frutos. Te alabamos, glorificamos tu nombre en esta hermosa tarde, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Bendice a los hermanos que hoy están aquí, bendice a los hermanos que nos están viendo en línea, Señor. Sigue glorificándote en nuestras vidas, sigue glorificándote y exaltándote en nuestras vidas. Te amamos, Señor, glorificamos tu nombre y te damos las gracias en esta tarde. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén.